Hola, ¿qué tal? Los saludamos desde la Coordinación General Aprende.mx de la Secretaría de Educación Pública en la Ciudad de México. En el marco del Día Internacional de Niñas en las TIC, hemos invitado a Claudia Castellanos para que nos ayude a reflexionar, a pensar, a proponer, a soñar con cosas quizás, porque tanto padres de familia, maestros y maestras, nos movemos en este mundo de la tecnología y de estas posiciones que en ocasiones son contrarias, desde totalmente a favor de la tecnología y de que nuestros hijos, estudiantes, alumnos participen de ella, o todo lo contrario. De hecho, conocemos países en donde, por ejemplo, se ha prohibido el que se utilice los smartphones en la escuela. Entonces, Claudia, ayúdanos, por favor, a reflexionar sobre esto. ¿Cómo apoyamos a nuestros hijos, a nuestros alumnos, para que vivan plenamente en un mundo digital? Y antes de que Claudia nos conteste esta pregunta, esta gran pregunta, déjenme presentarla. En primer lugar, Claudia Castellanos es una querida y admirada amiga que ya desde hace años he seguido su trayectoria, pero les voy a contar que Claudia es pedagoga por la Universidad Panamericana, pensadora disruptiva, me consta, apasionada por el futuro, la educación maker y el aprendizaje en el entorno digital. Ella ha sido profesora universitaria, editora didáctica, coautora de libros de texto, promotora de cultura ciudadana, diseñadora de modelos escolares y de aprendizaje con tecnología educativa, empresaria cultural, tallerista, conferencista y activista social. Actualmente es consultora en proyectos de innovación educativa, integrando competencias de futuro, actividades maker, juego, contenidos STEAM y pensamiento creativo y computacional. Asesora en robótica maker en Bot Tech. Forma parte también de la Red de Mujeres Unidas por la Educación. Y bueno, algo de lo que Claudia no nos puso en su semblanza es que además es una mamá de unos chicos adolescentes que han tenido la suerte, ¿no?, de tener esta mamá inquieta, y entonces ellos han vivido muchas experiencias, actividades, estrategias que su mamá ha puesto en práctica con ellos y ya nos contará. En primer lugar, Claudia, queremos agradecerte el que nos hagas el favor de estar aquí con nosotros y de que compartas toda tu experiencia. Y pues tienes la palabra. Adelante. Muchísimas gracias, Lupita, por esta presentación. Gracias por la invitación y sobre todo gracias a todos los papás que están ahorita conectados, porque finalmente el interés es lo primero que nos abre la oportunidad para poder generar esos caminos de aprendizaje para nuestros hijos, y qué mejor que en el marco de una actividad en la que estamos precisamente celebrando la participación en el mundo digital de cada una de nuestras hijas y de nuestros hijos. De verdad, Lupita, muchas gracias y espero que esto se convierta en un diálogo muy fecundo que nos pueda ayudar a todos los papás a tener como algunas ideas muy claras y también prácticas para poder despejar y abrir estos caminos para nuestros hijos. Voy a compartir pantalla. Listo. ¿La ven bien? Sí. Perfecto, voy a iniciar la presentación entonces. Y también, Lupita, si en algún momento quieres participar, intervenir, preguntar, bienvenida, ¿eh? O sea, ojalá aquí tuviéramos mayores oportunidades. Creo que todos hemos vivido precisamente como consecuencia de la pandemia esta situación en la que nos gustaría participar más y hacer de este espacio algo mucho más interactivo, y a veces pues nos queda como que el espacio para, como que es una transmisión más unidireccional, y en fin, son de las cosas que hemos tenido que ir aprendiendo, pero si en algún momento gustas intervenir, por supuesto, claro, que siempre este diálogo que generamos es súper enriquecedor. Bien. Bueno, aprovechando tu comentario, Claudia, déjame mencionar
a todo el auditorio que nos sigue que esperamos como tu intervención alrededor de 35, 40 minutos, pero queremos dejar un espacio para que nos planteen dudas, comentarios hacia tu presentación. Y entonces vamos a dedicar los últimos minutos a responder esas preguntas si tú estás de acuerdo. Perfecto, claro que sí, con todo el gusto del mundo. O sea que bienvenidas, por favor, adelante con todas esas preguntas que retomamos al final, inquietudes, etcétera. Muy bien, pues bueno, pues finalmente estas preguntas tenemos que planteárnoslas y sobre todo el hacia dónde o cómo poder apoyar a una vida plena en el entorno que estamos viviendo. Esta pregunta fundamental hay que plantearla hoy pensando en el mañana. Y vamos a ir viendo por qué. Dividí la sesión en tres como grandes rubros para que se faciliten los contenidos. Uno es una comprensión de nuestro marco cultural. Hoy la cultura digital es el modo que tenemos de estar en el mundo, entonces hay que entender muy bien este contexto. La segunda es propiamente el corazón de lo que conforma el conjunto de conocimientos y habilidades, actitudes, valores que tenemos que desarrollar plenamente en nuestros hijos en el marco de aprendizaje. Y por último, pues precisamente para conectar más con cada uno de ustedes, pues dice como una especie de puntos muy concretos, muy particulares, con base en estudios y también en experiencia de lo que implica ser padre, ser madre en esta sociedad digital de forma muy concreta, o sea, muy como práctica, porque a veces como que nos quedamos con esas ansias de decir cómo le haré, ¿no? ¿Cómo puedo facilitarle esta vida a mis hijos? Iniciando, me gusta siempre hacerles la pregunta de si tuvieran que definir con dos palabras cuál es ese mundo, qué es lo que estamos viviendo hoy, cómo describirían nuestro tiempo. Y ya hago aquí muchas interacciones, pero generalmente surgen dos. Ahorita con la pandemia tres, pero generalmente surgen dos notas muy distintivas de nuestro tiempo. La primera es el cambio. Estamos frente a una presencia impresionante de transformaciones que se siguen unas a otras a la velocidad precisamente de la transición tecnológica. Y la segunda es la aceleración. Tal parece que no nos da tiempo de alcanzar el presente y el futuro, ¿no? O sea, como que va más rápido el tiempo, va más, de una forma mucho más vertiginosa y más rápidos los avances de lo que a veces tenemos tiempo nosotros de alcanzar esa ola, ¿no? Este cambio acelerado, pues genera también incertidumbre, insisto, y más con la condición que estamos viviendo ahora, pero tenemos que aprender precisamente de eso y cómo darle sentido para poderlo vivir. Otras notas que definen muchísimo nuestra época, pues son los grandes retos. Finalmente, estamos en un contexto en el que se ha planteado para toda la humanidad una serie de puntos en los que confluyen las necesidades humanas más apremiantes, ¿no? Se han sintetizado, seguramente todos conocen estos objetivos de desarrollo sostenible que están planteados como metas para poder tratar de solucionar de aquí al año 2030, quizá, bueno, posiblemente estamos igual por esa aceleración cortos de tiempo, pero que finalmente confluyen en esta pequeña clasificación que tendría que ponernos a todos como meta y como forma, independientemente del ámbito profesional en el que estemos, sí como sociedad, a pensar y a desarrollar o a tratar de dar soluciones, comenzando por nosotros mismos, nuestra casa, nuestros hijos y nuestro granito de arena como sociedad, ¿no? Si finalmente la pobreza está extendida por todo el mundo, hace falta dar solución, por ejemplo, al problema del agua que viene, ya estamos viviendo con el cambio climático muchas sequías, cómo vamos a solucionar, por ejemplo, la cuestión de distribución de alimentación, de generación de alimentación, y así nos podríamos ir uno por uno, ¿no? Y en el punto número 4 nos podemos detener precisamente a considerar qué implica una verdadera educación en el marco de tener que dar solución a estos problemas, en el marco de que nuestros hijos son quienes van a estar viviendo estos futuros y quienes van a enfrentar directamente estos problemas y tendrán que estar capacitados para procurar darles solución, ¿no? Y este planteamiento de futuro, como les dije, tenemos que plantearnos nuestras preguntas pensando en el mañana. Y les invito siempre a hacer un ejercicio muy particular. Ahorita piensen en qué edad tienen sus hijos, ¿no? Si tienen 4, si tienen 8, si tienen 15, si tienen 20, ¿no?
pero siempre piensen en que en este año 2030 que se nos está planteando como un umbral en el que tenemos que resolver muchos de estos problemas, pues sus hijos tendrán precisamente esos 9, 10 años más, ¿no? Si mi hijo tiene hoy 8, será de 18. Si mi hijo es el de 20, pues estará plenamente ya integrado en la práctica profesional. ¿Y qué retos, o sea, o de qué manera estarán enfrentando estos retos y con qué herramientas que nosotros procuramos ayudarles van a poder estar precisamente dando estas soluciones? Es un entorno cultural veloz, cambiante, con muchos retos, en el que además confluimos múltiples generaciones. Esto es bien interesante, porque nunca antes en la historia había habido un margen tan amplio de vivencia y de intercambio intergeneracional. Es que es algo, por un lado, muy rico, porque podemos aprender precisamente de los mayores su experiencia, nos pueden estar compartiendo su sabiduría de vida, y por otro, también hemos ido aprendiendo las generaciones hacia abajo a tener que adecuarnos y adaptarnos y hasta a redefinir, pues desde los entornos de aprendizaje hasta cómo nos relacionamos. Hoy algo que caracteriza, por ejemplo, a las familias, a diferencia de antes, es que son más democráticas, ¿no? Se genera mucho más diálogo, no se trata de, quizá nosotros estábamos acostumbrados a una forma en la que fuimos educados y a veces pretendemos, como a mí me educaron así, pues yo traslado esas formas de educar porque es lo que yo conozco y donde me siento seguro. Y sin embargo, la misma sociedad ya ha cambiado a las generaciones más jóvenes. Y estas generaciones más jóvenes tienen otra forma de dialogar, otra forma de informarse, otra manera de comunicarse, otro sentido, digamos, de integración o de cómo desean compartir sus experiencias, de los que nosotros tenemos que reaprender hacia abajo también y tenemos que aprender a integrarnos. Esto es súper interesante. Entonces, muchas veces este asunto de tener que poner etiquetas o generar generaciones, valga la redundancia aquí, quizá tenemos que superar eso, ¿no? No se trata de decir, nosotros que ya, bueno, seguro todos ustedes serán papás muy jóvenes, ¿no? Pero yo que ya tengo un poquito, soy más grande, eh, decimos, no, es que yo soy inmigrante digital porque todos los chavitos son nativos digitales. Es el momento de verdad de cuestionar y romper con esas etiquetas. Todos, precisamente como estamos viviendo en un entorno digital, hemos tenido que aprender y reaprender y generar nuevas habilidades, precisamente que nos modelan la cultura. Y les voy a poner un ejemplo muy particular. Pensemos en una tecnología que todos hemos vivido y que vivimos, que es la fotografía. ¿Sí? Si yo pensara o yo preguntara, esta señora que están viendo en la pantalla, ¿cómo se hacía las fotos cuando ella era chiquita? Pues muy probablemente su familia se vestía muy elegante y se iba y se desplazaba a un estudio fotográfico donde había un profesional de la fotografía que sobre un trípode tenía que poner una cámara y estaba la familia ahí toda completa, unos sentaditos adelante, otros atrás, les hacía la fotografía. ¿Qué pasaba con esa imagen? Seguramente la siguiente semana habría habido una comida familiar para festejar que esa imagen se enmarcaba y se ponía en la sala familiar. ¿Sí? ¿Qué pasaría con los hijos de esa señora, con el hijo de esa señora, su hija? Que cuando ellos crecieron, adquirieron una cámara fotográfica de esas de rollo, ¿se acuerdan? ¿Y qué es lo que fotografiaba? Pues con la cámara, que ya podía salirse del estudio y estar en contacto con la realidad, pues finalmente se iba y fotografiaba a cualquier otra persona, un paisaje, una serie de eventos. ¿Y qué hacía con esas fotografías? Primero las llevaba a revelar, pero le entregaban un paquete en el que, ¿qué hacía con las fotos? Las colocaba en un álbum. Había un álbum familiar donde esos recuerdos eran compartidos en la sala de la casa, ¿no? Y entonces ese fue el cambio, ¿no? Esa fue la adaptación tecnológica. Pero ¿qué pasaría con los nietos de esta señora, los más jóvenes? Que seguramente ahorita un chavito de 13, 15 años, ¿cómo se hace la fotografía? Pues posiblemente toma su celular. ¿Y qué es lo que saca? Seguramente se va a sacar a sí mismo, se va a hacer una selfie. ¿Y qué hace con esa imagen? ¿La pone en la sala de su casa enmarcada? ¿La coloca en un álbum? No, ya me contestaron todos. No, la comparte a la velocidad de la luz con una serie de desconocidos. Son transiciones y transformaciones digitales que finalmente nos han dejado ver que el entorno tecnológico va modelando nuestras relaciones, nuestra cultura, nuestra forma de comunicar, ¿no?
Y así como ese podemos pensar en muchísimos ejemplos. Me gusta tener otro. Cuando esta señora tenía que marcar por teléfono, lo que hacía es que discaba su número telefónico. Discaba, ¿se acuerdan? Hay muchas generaciones que están presentes que posiblemente les costó trabajo porque son mamás o papás jóvenes y dicen, ¿qué es eso de discar, no? Disca un cero, ¿no? Y hay que saber en dónde está el cero, y es un hábito que yo tuve que adquirir y aprender, y un 3 y un 5. Pero si luego le decimos a las generaciones que siguieron, oye, digita, ellos sí saben dónde está el asterisco o el gato, y el 0, y el 1, 2, 3. Pero digitar es un fenómeno distinto al de discar. La generación anterior tuvo que aprender a discar y a digitar, pero después tuvimos que aprender, ojo, porque ahora no se digita así. Piensan en lo siguiente, la vez pasada que hice el ejercicio, tenía mucho público, lo que hacían era hacer esto. Esta es una nueva forma de digitar. ¿Qué implica? No tengo un teclado, tengo una pantalla táctil, es decir, la interfaz por la que yo estoy comunicándome con ese mundo digital también determina y condiciona mis reacciones. Este es un aprendizaje, estamos habituados a esto. ¿Qué va a pasar con ese bebé que tengo en la pantalla o con los hijos de ese bebé que tengo en la pantalla? ¿Cómo se van a comunicar? Y otra vez, los invito a hacer esta reflexión permanente de conexión con el futuro y con las tendencias tecnológicas. Ese bebé, muy probablemente, lo que va a hacer es que va a pensar el número y va a estar en comunicación con las personas que quiere, porque muy probablemente, y no estoy hablando de ciencia ficción, tendrá una interfaz cerebro-computadora que le permita hacer eso. Hoy ya existen esos dispositivos a través de los cuales te ponen una diadema y puedes estar perfectamente en conexión digital con una serie de dispositivos alrededor. También hoy ya existen interfaces, por ejemplo, son anillos en los que te colocas el anillo, escuchas así y ya estás en comunicación hablando por teléfono. Es decir, nuevamente son estos breves ejemplos donde el entorno digital nos va llevando a adecuarnos y adaptar nuestras habilidades de conexión, comunicativas, de diálogo, para estar en contacto con los demás. De hecho, me salté un paso. Ese chavo de 13, 15 años no nada más va a digitar de esta manera. También va a dar un comando oral y va a decir, Siri, comunícame. Es decir, de lo digital pasamos a lo oral y del oral pasamos a lo mental. ¿Qué pasará en el año 2050? Eso sí lo podemos dejar ahorita un poquito hacia la ciencia ficción. Sin embargo, es la invitación que hago para decir qué tenemos o cómo tenemos que mostrarle esas posibilidades y cambios y reaprendizajes de estas nuevas generaciones a la nuestra propia, siempre pensando unos años más adelante. Este contexto cultural en que vivimos sabemos que está enmarcado en la cuarta revolución industrial y hemos visto cómo finalmente eso va a configurar una nueva realidad, tanto de vida, en la vida cotidiana, ordinaria, con el tipo de tecnologías que nos relacionamos, como laboral. Y esto lo estoy mencionando porque muchas veces las habilidades o las capacidades que queremos potenciar en nuestros hijos las queremos conectar con el entorno laboral. La típica de, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Quizá antes de hacer ese tipo de preguntas, porque ni siquiera sabemos en qué contexto y con qué profesiones y con qué entornos automatizados o de inteligencias artificiales convivirán nuestros hijos, tenemos que empezar a replantearnos las preguntas para decirle, ¿qué te gusta? ¿Qué te interesa? ¿Cuál es tu pasión? ¿Qué quieres hacer? Independientemente de que estén enmarcados en un ámbito estrictamente profesional. Estamos presenciando hoy, como consecuencia accidental de una pandemia, un cambio en los sistemas educativos. Lo que jamás se pensó que iba a cambiar, que era el profesor en el aula, hoy es una realidad totalmente distinta que además estamos reconstruyendo y no sabemos bien a bien cómo va a quedar. Es decir, esta velocidad de cambio con un marco de incertidumbre, con plenitud de retos y plagados en un contexto de tecnologías emergentes que cada día modelan de forma distinta cómo interactuamos en nuestra familia, en nuestra sociedad y hacia el futuro, tienen que llevarnos a plantear o a replantear el qué es lo verdaderamente importante para que una persona crezca, se desarrolle, sea feliz y pueda contribuir con su pasión a esa sociedad. Este marco cultural me gusta hacer como muy brevemente una conexión, porque a veces cuando doy estas pláticas, la gente piensa que solo he leído ciencia ficción. Y lo más padre es que no.
que muchas veces esa ciencia ficción ya nos ha rebasado, pero sí hay que poner como con ejemplos muy concretos esas conexiones. Este marco cultural, esta tecnología, digamos, se extiende en todos nuestros ámbitos de vida. Y hay una clasificación como muy de Silicon Valley, que es esta, que te dice, oye, es que esas tecnologías están transformando nuestra comunicación, nuestra capacidad de interactuar, cómo recibimos la cantidad impresionante de información que se genera cada segundo, cómo la compartimos, ¿no? Ese mundo info. Y cómo ese mundo de información constituye o no constituye nuestro adelanto cultural o simplemente nos sobrepasa, nos ahoga en un exceso de datos que no nos dejan ni siquiera distinguir qué es real, qué no es real, que está manipulado de lo que realmente constituye verdadero conocimiento. Entonces, sobre exceso de información no es conocimiento, pero en ese mundo info, que es donde se dan las TICs, tecnologías de la información y la comunicación, que es donde se dan las TAC, tecnologías del aprendizaje y el conocimiento, que es donde se dan las TEP, tecnologías del empoderamiento y la participación. Es este primer rubro que ven en la pantalla. El segundo rubro es el bio. La tecnología está modificando la vida. Estamos modificando genéticamente las plantas, los animales y a los seres humanos. Y eso también va a tener una serie de consecuencias culturales que ahorita veremos. Está modificando desde lo neurológico nuestro campo cognitivo. Hace rato les mencioné, hay interfaces cerebro-computadora que finalmente te permiten conectarte con dispositivos, pero también una serie de desarrollos y de conocimientos en el terreno del software que están generando nuevos tipos de inteligencia, me permiten decir así, de lo que sería la inteligencia artificial, pero que son programas y son desarrollos que finalmente van a modificar también todo nuestro entorno cultural. La tecnología está modificando entonces el terreno de la comunicación, de la vida, del conocimiento y también de la materia. Lo que se suele decir como nanotecnologías, bueno, en realidad aquí cabe nano y macro, ¿no? Cualquier elemento tecnológico, impresión 3D, por ejemplo, que está modificando cómo se constituye nuestro entorno. Están haciendo materiales a niveles más allá de lo microscópico, gracias a los cuales van a poder, por ejemplo, mandar robots dentro de nuestro cuerpo para que suelten una solución súper concreta, particular y dirigida que nos ayude con la salud. O están generando materiales que recubren edificios, que ya el mismo material va a absorber ciertas energías que van a permitir mayor sustentabilidad, ¿no? Esta transformación del mundo material. Y finalmente también son tecnologías que se están yendo al espacio, ¿sí? La parte astro. ¿Por qué el interés de estar volando ahorita helicópteros en Marte? ¿Por qué los últimos lanzamientos? ¿Por qué la Luna? Nuevamente tenemos que plantearnos las preguntas de hoy pensando en el mañana, porque de las respuestas que tratemos de encontrar va a depender mucho el camino que construyamos para nuestros hijos. Simples ejemplos. Hace rato les decía, nuestros hijos se van a comunicar a través de anillos o dispositivos que se pongan y están hablando. Ahí está un ejemplo ya materializado. Nuestros hijos están viviendo, también nosotros, realidades virtuales. Te puedes meter a mundos completos, ¿sí? En los que puedes tener una serie de experiencias que ya rebasan lo visual. Antes la realidad virtual se limitaba a ver y escuchar. Hoy, y esto es un paseo por una exposición que esas fotos las saqué yo. Sí, esto fue el Consumer Electronic Show, que es una gran feria donde se presentan los prototipos de consumibles para el público común. No están las grandes de la tecnología, no está GAFAM, no está Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, no. Esto lo Baidu, pero si nos vamos con los chinos, estos son lo que se genera alrededor del mundo y se exhibe. Estas fotografías son de la conferencia hace 2 años, del 2019. Pensaba regresar este año y no se pudo por la pandemia, y en lo digital no fue igual la experiencia, pero cuando estás ahí en medio, tocando, viviendo esas experiencias, tú mismo te las pones y ves el alcance y la proyección. Para mí, al menos como mamá, fue un punto de inflexión. Yo, después de volver de ese viaje y en particular de esa feria de tecnología, me di cuenta de que el futuro es hoy, y eso es lo más importante. Estamos siempre pensando en precisamente la educación es sembrar para el mañana. Estamos sembrando hoy para desarrollar hoy
el mañana que queremos, pero es un juego con el tiempo muy raro, pero el hecho de estar ahí en medio y ver cómo, y regreso a ese ejemplo de realidad virtual, el traje de este chavo es un traje que tiene sensores por todos lados. Entonces, si él está viviendo en su mundo virtual alguna aventura, el traje va a generar opresión o va a generar humedad, va a generar distintos cambios de temperatura, por ejemplo, en distintos puntos de su cuerpo para que la experiencia sea inmersiva al 100. El asunto es cómo eso, si nos modifica el hecho de que nos den una cámara fotográfica con rollo o nos den un teléfono o que nos pongan un disco o un teclado y nos modifica y habitúa a vivir distinto, ahora imagínense tener puesto todo un equipo en el que estoy viviendo en un mundo digital que además se conecta directamente con mis sentidos. Las aventuras que habrá ahí, las sensaciones que se generarán, las emociones que no. Y aquí sí hago un paréntesis de ciencia ficción y si han podido leer o ver la película de Ready Player One, se las recomiendo mucho, los primeros 20 minutos, ¿sí? Es justamente lo que te mete a esto, ¿no? Pero esa realidad virtual para nuestros hijos va a ser su cotidianidad. Hoy a lo mejor está limitado a que siguen desarrollando los lentes y siguen desarrollando la tecnología. Para ellos, posiblemente en 10 años, sea una experiencia inmersiva tanto de aprendizaje como de entretenimiento, que van a ser dos de los grandes industrias, por decirlo de alguna manera, en los que esto se va a desarrollar. Y aquí quiero hacer la pausa de por qué es importante estar considerando las realidades virtuales o la realidad aumentada, que es distinta. La virtual, tú te metes a ese mundo. En la aumentada, lo que ocurre es que el mundo viene a ti con más información. Te pones unos lentes que te añaden información, aumentan la capacidad de acceso a la información de lo que tengas, ¿no? Y para nuestros hijos, dentro de unos años, este va a ser su día a día. La forma de aprendizaje, hoy, por ejemplo, en medicina, en muchos campos médicos de primer mundo, es a través de realidad aumentada. Les ponen la tecnología que les da mayor información y empiezan a interactuar con el entorno para aprender anatomía, para aprender operaciones. Entonces, en fin, es un campo muy interesante. Y seguimos en el campo info. No hablemos ya de todas las experiencias que te da la cantidad de datos que se generan precisamente porque son captados por tecnologías de lo que se llama de vigilancia, ¿no? Por las famosas cámaras. Puedo tener datos que se extraen de la realidad que se está viviendo, pues con fines de saber concurrencia o intereses, o puedo también estar monitoreando emociones. Es todo otro terreno desde el reconocimiento facial, reconocimiento emocional y digamos que se esté arrojando permanentemente información que está cambiando la forma que tenemos de comprender al mundo. ¿Qué se hace con esa información? ¿Cómo se usa y cómo se conectará con la educación de nuestros hijos? Bien, dentro del campo bio, simplemente dos ejemplos. Producción, o sea, hablábamos al inicio del reto de la producción alimentaria. Bueno, ¿qué tanto sabemos o qué tanto podrán saber nuestros hijos de hidroponía, de granjas verticales, de generación de alimento en casa, de poner tu huerto? No tienes ni siquiera, es decir, el simple hecho de la agricultura ya es una tecnología, ¿no? Aquí lo interesante es cómo finalmente agregando dispositivos digitales podemos optimizarla. Y por otro lado, todo el campo, por ejemplo, de biotecnología, biogenética, toda la parte de intervención desde el mismo elemento de programación humana, por llamarlo así, que es nuestro propio ADN, ¿sí? Con todas las posibilidades y con todos los cuestionamientos éticos alrededor de eso y con todas las aplicaciones, ¿no? Sabemos que ahorita se habla mucho del famoso CRISPR-Cas9, ¿no? Que es un nuevo sistema de edición genética, ¿no? ¿Y qué tiene que ver? ¿Y conmigo qué? Bueno, hay corrientes culturales muy fuertes, y ahorita lo veremos, que están propugnando por aumentar las capacidades de nuestros hijos, tanto con elementos tecnológicos como con elementos biotecnológicos. El futuro de ellos va a estar regido por muchas de estas intervenciones. En el marco Cogno, ¿no? Que otro ejemplo que quería poner, aquí tengo un ejemplo de una interfaz cerebro-computadora, esa diadema se la ponen a los niños, existe la programación para medir, por ejemplo, atención, capacidad de atención. Si ahorita yo ya los aburrí, ustedes tendrían la diadema puesta y todos tendrían foquito verde. Y ya, ni siquiera podría fijarme qué color tienen, ¿no?
Si están interesados, tendrán el foquito el naranja. ¿Qué consecuencias va a tener el que estén de esta manera haciendo mediciones neurológicas? Porque lo que finalmente hace es que está haciendo electroencefalogramas y te está midiendo en tus hijos si están atentos, si están dispersos, si están en determinados estados mentales correlacionados con formas de conocimiento o con hábitos o con emociones. Esa información nos interesa que se tenga con qué fines y luego con qué privacidad. Y luego, ¿por cuánto tiempo? Ah, es que resulta que a tu hijo lo medimos en cuarto de primaria y resulta que era un desinteresado y se quedó con esa etiqueta para siempre. Son solo planteamientos, pero son tecnologías que existen, son tecnologías que se están utilizando para hacer mediciones de aprendizaje, de competencias. Y finalmente están puestas como elementos de educación y de capacitación. Solo les presento algunos, ¿no? En el marco nano ya hablamos nanotecnologías, formas de manejar la materia para darles nuevas funcionalidades, la conquista del espacio, el mundo astro, digo, estas fotografías todos las presenciamos, hemos estado viendo cómo la NASA reactivó sus planos, hemos estado viendo cómo China sigue mandando pues naves a la Luna y a Marte, seguimos, ¿qué hay detrás de eso? Y ahora sí, si de chiquitos queríamos ser astronautas, pues era como una ilusión STEM, ¿no? Ahora sí que ya voy a empezar a conectar más aterrizado esto, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando ahora sí estamos viendo que se reactivaron y que ahí van y que se está volviendo al interés de extender al alcance de la sociedad humana más allá de nuestro planeta? Que ojo, no es porque haya otro planeta al que hay que irnos, porque este se va a acabar con el cambio climático. Es una de las cosas que hay que hacer, oye, no hay planeta B. Y en fin, hay una serie de cuestionamientos muy interesantes conectados con esta tendencia, ¿no? Finalmente, las proyecciones, las tendencias. A ver, es bien importante saber hacia dónde van las tendencias tecnológicas. Estas tecnologías emergentes, las que surgen, las que generan disrupción, las que están modificando la faz de nuestra cultura cada segundo, pues también se están materializando, ¿no? Se habla de la computación cuántica. Aquí tenemos uno de los prototipos de IBM y se sigue desarrollando. ¿Qué va a generar la computación cuántica? Una velocidad en el proceso de información que no nos podemos ni imaginar. Por cierto, que esto no es cuántico, pero ayer China mandó al espacio un satélite 6G. Y lo estoy mencionando porque aquí ya mi foto de la 5G se queda retrasado, porque en lugar de que me estén transmitiendo en tiempo real a velocidad de gigabytes, me van a estar transmitiendo los chinos a velocidad en tiempo de real terabytes. Es decir, es impresionante ya si ya hay un sobreflujo de información, ¿no? Imagínense con esas velocidades, ¿no? Y al centro tenemos ahorita los desarrollos de inteligencia artificial, que también sería todo otro tema que tendríamos que trabajar, pero que finalmente a través de lo que se conoce como machine learning, sí están generando muchísimas aplicaciones y alternativas que están cambiando cómo funciona todo el mundo, o sea, sobre todo en el campo laboral. Pero bueno, dentro de este marco cultural hay otro tema muy importante a tener en cuenta, que es una corriente filosófica de pensamiento que sí efectivamente busca el mejoramiento. Si tú le puedes dar lo mejor a tus hijos, las mejores oportunidades para que sea más físicamente y para que sea más intelectualmente, ¿se las darías o no? Yo creo que todos tenemos la respuesta. El asunto es que el transhumanismo, que es esta corriente, finalmente lo está impulsando de modo fuerte. Y sabemos que cuando se cambia la mentalidad de la sociedad, es cuando se empiezan a generar precisamente muchas de esas tecnologías en la línea de lograr esos sueños. Y para los transhumanistas el gran sueño es romper con cualquier limitación, la limitación del tiempo. Quieren superar, agregar, o sea, quieren aumentar la longevidad. E incluso algunos plantean hasta la, ¿cómo se llama? Cuando no te mueres, se me acaba de ir, a la eternidad, ¿sí? Y buscan limitar o superar cualquier limitación de enfermedad. Entonces, creo que para cualquiera sería muy atractivo esto, ¿no? Habría que plantear entonces éticamente sí, no, hasta dónde. Es decir, me van a insertar tecnología, voy a ser tipo cyborg, de todas maneras ya somos medio cyborgs porque dependemos todos de nuestros celulares, pero por otro lado, me van a modificar genéticamente para ser superior. ¿Qué va a pasar con los que no son modificados genéticamente? Ya si quieren películas, se acordarán una muy viejita, Gattaca,
es de inicios del año 2000, ¿no? Pero inicios del año, bueno, del año 2002, una cosa, algo así era, 99. Pero bueno, son propuestas que hoy ya se están abarcando a nivel cultural, en donde se busca, insisto, un mejoramiento biológico y cognitivo que supere cualquier limitación, incluyendo la edad, se alarga la longevidad, incluyendo que incluso unos quieren ser inmortales. Ahora, esta conexión con el terreno laboral, ¿no? Que hablábamos al inicio. Pero bueno, entonces mis hijos, ¿en qué mundo van a vivir? ¿O qué tipo de trabajo van a realizar? ¿O cómo está esto? Miren, hay muchas propuestas de las famosas profesiones del futuro. La realidad es que más allá de buscar una profesión, insisto, es buscar cómo desarrollar la mayor capacidad de competencias que les permitan adaptarse. Esta es una palabra fundamental en nuestra sociedad. ¿Cómo me voy a adaptar precisamente a este mundo cambiante, pero además con sentido, además con plenitud? Y ese tendría que ser nuestro planteamiento más allá de la tradición de la profesión que está en la familia y pensar que siempre, miren, las inteligencias artificiales de verdad en muchos campos van a desplazar sobre todo las actividades que se caracterizan por la repetición. Si hay alguna tarea, sea física o sea intelectual, que implique repetición o que implique, por ejemplo, manejos de datos que puedan ser automatizados, muy probablemente esas profesiones van a ser desplazadas efectivamente por fuerzas de automatización o de inteligencia artificial. Entonces, hay que volver a centrarse en qué es lo más propiamente humano para apoyar ahí a nuestros hijos. Todo lo anterior, este mundo info, bio, cogno, tecno, nano, todo eso entra en el terreno STEAM. ¿Por qué es tan importante y por qué estamos impulsando que se enamoren de la ciencia, de la tecnología, las matemáticas? Porque finalmente, y del arte, de la creatividad, o sea, lo más propiamente humano muchas veces es eso, precisamente esa capacidad de darle forma de manera tan personal como seres humanos existimos, ¿no? Esta es la conexión de por qué son importantes despertar esa pasión, no por la materia, no por la profesión, sí por el mundo, por la vida, por la materia, por el conocimiento. O sea, la aproximación importa, no es una materia que hay que acreditar, es un mundo que hay que conquistar. Si yo me puedo salir al jardín y escarbarlo y descubrir qué hay ahí y agarrar esa tierra y machacarla y mezclarla con otras cosas y hacer un jarrón, o esa misma tierra utilizarla y llevarme a la lombriz y ver el microscopio y todo cuidando a la naturaleza, claro. Eso es distinto, es muy diferente la aproximación. Entonces, este campo de STEAM, ¿de por qué se propicia? Pues porque precisamente es ese marco en el que se está desarrollando todas esas transformaciones que tenemos que resolver ahora, porque siempre me como el tiempo y me voy a apurar. Aprender a aprender para toda la vida. Esa tendría que ser la consecuencia lógica de la comprensión de este marco cultural. A ver, mi vida se está alargando. ¿Cómo lo sé? Pues porque ya convivimos muchas generaciones. Los seres humanos vivimos más tiempo en la Tierra independientemente de los transhumanistas. Simplemente se ha alargado la expectativa de vida. Ojo, estoy haciendo, obviamente, poniendo entre paréntesis la pandemia. ¿Sí? El asunto es, voy a vivir más tiempo. ¿Qué voy a hacer con esos 10 años extras que yo tengo de vida? Si voy a vivir más tiempo en un contexto donde permanentemente surgen nuevas tecnologías que me dan nuevas oportunidades, yo lo que tengo que hacer es permanentemente irme readaptando, conociendo más, de discar a digitar, a hacer comandos orales, a saber manejar realidad aumentada, realidad virtual, a darle sentido a esas comunicaciones. No para jamás ya mi capacidad de aprender. Las generaciones anteriores era, nazco, estudio, trabajo, me jubilo. Hoy no existe la posibilidad de jubilación porque no la soportan los sistemas económicos. Nazco, estudio, sigo estudiando, trabajo, me genero trabajo, sigo aprendiendo, me genero nuevas ocupaciones que llenen de sentido mi vida. Y eso implica aprender a aprender para toda la vida, de forma permanente. Hoy cualquier empresa habla de reskilling. ¿Qué es esto? Entras a la empresa, la carrera que sus hijos hagan, sea la que sea, ¿sí? Que durará 4 o 5 años, cuando sus hijos salgan de esa universidad, sus conocimientos ya son obsoletos. Acabamos de ver por qué. La tecnología evoluciona y da saltos exponenciales cada 2 años, por ley de Moore, en fin, otro tema, ¿sí? Pero muchas veces, en muchas carreras, los conocimientos son obsoletos cuando apenas su hijo está terminando y recibiendo el título.
Por eso las empresas están muy interesadas en el aprendizaje permanente. Ahora no se lo piden solo a las universidades, fundan sus propias universidades, fundan sus propios sistemas en línea de capacitación, fundan sus propias alternativas, ponen espacios creativos al interior de las mismas empresas donde le dan oportunidad a los propios empleados a que continúen aprendiendo por ellos mismos. Se está modificando radicalmente el entorno de aprendizaje como lo conocíamos. Este es por lo que es fundamental tener en mente que si algo hay que despertar en sus hijos es la pasión por seguir aprendiendo permanentemente y por enamorarse de ver todo lo que los rodea. Hay que volver a despertar capacidades de curiosidad por el entorno. Bien, pasamos al segundo tema. En ese marco, ¿qué? ¿No? ¿Cuáles son esos aprendizajes necesarios que van a permitir a mis hijos ser los creadores de estos futuros diversos? Y aquí está propiamente cuál es nuestro desafío. Nuestro desafío es impulsar y acompañar a nuestras hijas e hijos para que vivan plenamente en un mundo digital. Ese es nuestro desafío, el impulso y el acompañamiento. Perdón. Ok, marcos, porque si no, no voy a terminar. A ver, suelo dar como diversos marcos que se están planteando a nivel social para lograr estos objetivos. Voy a poner simplemente dos. Uno es de Profuturo, de unos marcos que se llama Aprender y Educar en la Era Digital. Y me quise centrar en esta parte de construcción del conocimiento. Ese aprender a aprender implica todo esto. O sea, crear conocimiento, diversas alfabetizaciones y el manejo de las destrezas para el aprendizaje. En particular por el tema en el que estamos, me centré en estas alfabetizaciones STEAM. Fíjense cómo finalmente aquí estamos viendo todas esas ciencias que confluyen. Te los voy a decir de otra forma. Para mí hay tres lenguajes, y esa experiencia con mis hijos, que son los que yo dije, esto es lo que les tengo que dar. ¿Qué tres lenguajes? ¿Cuáles serían las tres alfabetizaciones? Mi punto de vista, este es marco yo, fueron, tienen que saber matemáticas, porque las matemáticas son el lenguaje de la naturaleza. Tienen que saber inglés, y esa es una de las grandes brechas. Tienen que saber inglés, porque el inglés es el idioma de Internet, porque el inglés es el idioma en el que están hechas las investigaciones de punta de todo el mundo y se tienen que compartir. Eso es el lenguaje de Internet, es el lenguaje de la comunicación. Y tercero, tienen que saber música, porque es el lenguaje de la belleza. Para mí esos eran los tres alfabetismos fundamentales y así procuré darles la oportunidad a mis hijos. Afortunadamente lo he podido hacer. Ok, junto con eso tenemos estas alfabetizaciones que fíjense cómo finalmente confluyen en este terreno STEAM y aquí evidentemente está la alfabetización digital, la mediática, la informacional. Desarrollar pensamiento computacional. ¿Qué es esto? Comprender o tener una forma lógica de pensar que te permita hacer abstracciones, concreciones, distinción de patrones y algoritmos, estas formulaciones lógicas para resolver problemas. Ese sería propiamente, digamos, el contenido de un pensamiento computacional dentro de un marco mucho más extenso de, ya que logro entender eso, cómo aplico la tecnología, cómo la puedo usar, cómo marca mi vida, ¿no? Y en fin, aquí finalmente este cuadro les deja ver mucho de cuáles serían esas rutas o ese camino, desde cómo manejo la información, cómo soy crítico y creativo, cómo manejo estas alfabetizaciones múltiples. Y aquí es bien importante destacar que los chavos se comunican distinto. Decir alfabetizar no es decir, haz una serie de lecturas textuales y lineales unidireccionales. Es, puedo comunicarme oralmente, mímicamente y con un meme y con un tweet y con un video de TikTok y de muchas maneras que también nosotros tenemos que aprender a redescubrir e impulsar a nuestros hijos porque es como ellos ponen en común su vida, ¿no? Y bueno, ya el manejo de destrezas para el aprendizaje que obviamente pues va en el terreno físico, socioemocional y cognitivo, ¿no? Saber cómo aprenden. Ahora, hay otro terreno impresionantemente importante que es desarrollo de inteligencia digital. ¿Qué es esto? Bueno, justo mis habilidades, conocimientos, valores, morales, ¿sí? Porque estamos en un mundo que requiere muchísimo de marcos éticos para enfrentar los desafíos en dos direcciones. Aprovecho las oportunidades que me da la vida digital y enfrento sus desafíos. Sí, en el mundo digital hay muchos desafíos, pero también muchas oportunidades. Esta inteligencia digital va en tres grandes áreas y niveles.
Y este es un planteamiento del DQ Institute, y es ciudadanía digital. Yo en ese mundo info, ¿cómo me relaciono con los demás? ¿Quién soy en Internet? Yo tengo una identidad, y junto con esa identidad, derechos y obligaciones. Y junto con esa identidad, yo influyo en los demás. ¿Puedo ayudarlos o puedo hacerles daño? Tengo una ciudadanía, tengo una forma de vivir en el entorno digital. Por otro lado, tengo la parte de creatividad, que estoy aportando, que puedo crear. Y ya por otro, pues todas esas habilidades que me permitirán desarrollarme e impulsarme en el mundo del trabajo, ¿no? Del crecimiento profesional. Aquí hay una síntesis de esas grandes áreas de dónde se tiene que vivir la inteligencia digital. ¿Qué es lo que hay que destacar aquí? Que el principio rector de todas ellas es el respeto. En la identidad digital, por uno mismo. En el uso digital, por el tiempo de los demás, por mi propio tiempo. Y así nos podemos ir una por una, ¿no? El asunto es que yo tengo una identidad digital que me deja vivir en un mundo digital donde tengo que cuidarme, tener seguridad. Me pueden hackear, me pueden robar la información, pueden inmiscuirse en mi privacidad. Tengo que protegerlo y proteger el entorno de los demás, ¿no? Tengo que tener una inteligencia emocional también digital. No es lo mismo estarme comunicando en este entorno, en este cuadrito nuevo, donde tengo que aprender a mirar a la cámara, a modular mi voz, a tener alejamientos o acercamientos, porque es el nuevo entorno de comunicación que tengo para hacer conexiones, a sonreír. Sí, también eso importa, en qué tono estamos hablando, ¿no? La parte de comunicación, alfabetización digital y derechos digitales, que es toda una temática. Todo este entorno va conectado efectivamente con nuestro futuro laboral. En la empresa, que seguramente tendrá una plataforma digital, tengo que cuidar la identidad y tengo que saberme comunicar y tengo que saber tener un trabajo colaborativo y creativo y todos los alfabetismos digitales juntos. Tengo que cuidar la seguridad de la empresa, en fin, va conectado y va conectado con el nuevo tipo de profesiones. Aquí, bueno, olvidé decirles que pueden tomar el código QR para que se queden, y esta página tiene una cosa muy simpática y es, te hace las proyecciones de las carreras del futuro de aquí a 30 años, porque así como les dije, no se centran en la profesión, también es interesante que sus mismos hijos naveguen y descubran qué profesiones tienen mayores posibilidades de competir precisamente en un entorno que esté digitalizado. ¿Qué va a subsistir? ¿No? La agricultura no sé qué o la no sé cuánto. Y es muy interesante poder jugar dentro de esa página para ver proyecciones y también para descubrir nuevas carreras. Uno siempre se queda en las 4 clásicas, cuando en realidad hay una multiplicidad impresionante de profesiones que hay, pero que además las que van a surgir. Porque los terrenos donde el hombre se ha desplazado siempre se las ha ingeniado para inventarse algo nuevo. Y eso es lo que no hay que perder de vista. Y por último, los consejos para la vida digital. Este es otro, también les platico de pueden quedarse con la plataforma, es el código QR. Me gusta mucho, ojalá lo puedan hacer terminando la sesión. Quédense con esa página. Si pueden, bajen la app, es altamente recomendable. Es una cuestión digital artística sumamente perturbadora. ¿Por qué? Y muy padre. ¿Por qué? Porque este autor, Richard Bichen, no sé cómo se pronuncia, lo que hizo fue que tradujo, digamos, a la pantalla, logró hacer una materialización de todo el entramado de ondas de radio que nos están cruzando, literal. Es un reflejo de lo que es la infosfera. Toda la información que fluye de un lado a otro en gigabytes, terabytes y todo, que está hecha gracias a las antenas satelitales, ahora las antenas 5G y a los propios satélites, están ahí en la pantalla. Uno agarra su dispositivo y uno va viendo, ¿no? Así a 360 grados, todo su alrededor y el cielo, y además te dice qué satélite es o qué torre de servicio de celulares, pero la materializa las ondas de radio. Y ahí cuando uno la ve, es cuando se queda literalmente sin aliento de decir, sí, sí estoy viviendo rodeado por un entorno digital, que no solo es información, es participación, es vida y es oportunidad. Recordemos que hay brechas y retos. Ya mencioné algunos en el camino. Evidentemente la pandemia nos ha hecho muy conscientes de la brecha digital de acceso. Hay que democratizar el acceso porque es la ventana a un campo de oportunidades que desafortunadamente
gran parte de la población mundial no tiene. Así como te da acceso a la cultura y al aprendizaje y a la participación y a la creatividad, hay que buscar que lo tengan todas las personas del mundo, como un derecho fundamental. Eso no tiene vuelta de hoja. El otro, brecha del inglés. Insisto mucho en el idioma, porque también hay acceso, pero no hay. Claro, no te preocupes, en 5 años va a haber traductores instantáneos, sí. Sin embargo, la configuración mental que te da manejar una segunda lengua, hay que generarla. Otro gran tema, me puedo quedar aquí 10 minutos. Brechas y, digamos, grandes retos en el entorno digital para nosotros como papás. Básicamente nuestras preocupaciones giran en el terreno de la ciudadanía digital, mucho en cuanto a seguridad, cómo defiendo la privacidad de mis hijos, cómo los defiendo de abusos, de sexting, de grooming, ¿sí? El tema, por ejemplo, de ciberbullying, cómo también los protejo de malas relaciones y de que sean golpeados y acosados literal a través de la red y que daña profundamente su autoestima y genera una serie de cuestiones. La cuestión de las ludopatías digitales. Mi hijo ya se hizo gamer según él y lo único que yo digo que es gamer es porque es un adicto a los juegos y no lo puedo desconectar. Bueno, en fin, podemos seguir, ¿no? Pornografía infantil, muchos temas, bueno, la parte de vigilancia, la parte de manipulación de la información, o sea, están expuestos a noticias falsas de una forma impresionante. Ya hay chavitos que se compran todas las teorías de las conspiraciones de todo lo que hay en el mundo y están viviendo en un mundo distópico, los pobres súper frustrados y ansiosos, y son mentiras. Todos esos son grandes retos, es todo otro tema que tendríamos que analizar, ¿no? Pero lo que nos exigen como papás es estar muy cerca. Antes de pasar al estar muy cerca y a los posibles consejos, porque ya me acabé el tiempo como siempre, es darles las gracias, papás, darles las gracias, mamás, porque la circunstancia de la pandemia que estamos viviendo es esta es la realidad. O sea, hemos tenido que asumir dobles roles, triples roles, estar al lado de nuestros hijos, mantener el trabajo, tener que convertirnos en maestras también al lado por las propias limitaciones de las brechas que existen, ¿sí? Y esta transición la hemos hecho juntos y todos estamos aprendiendo juntos y hemos muchos, de verdad, también estando por encima de nuestros propios duelos, porque para todos ha sido una gran prueba, ¿sí? Ahí, presentes. Y el hecho de que ustedes estén en este momento aquí es que están presentes y quieren conocer a fondo esta cultura digital para poder acompañar mejor. Entonces, primero, gracias por eso y segundo, seguirlos impulsando de verdad a que se abran a este mundo, lo conozcan, lo exploren y lo compartan junto con sus hijos. En fin, quería nada más hacer como esta pausa porque sí es bien importante reconocer el esfuerzo y la entrega y la dedicación de verdad que han tenido para integrar esta y para hacer esta transición junto con sus hijos. Es una transición que nos ha tocado a todos y en particular el rol de los padres ha sido muy interesante y en conexión con el aprendizaje, porque creo que han redescubierto también lo que implica participar activamente en la educación de los hijos. Se dieron cuenta que no era solo la misma escuela también estableció nuevos vínculos y relaciones con ustedes. Redescubrieron y valoraron también lo que es ser un profesor, gracias a todos los papás y a los profesores que nos acompañan. Pero bueno, ahorita es con papás. Esto se lo recomiendo otra vez, saquen foto, código QR. ¿Qué oportunidades de aprendizaje, está en inglés, nos ofrecen las nuevas tecnologías? Esto es solo una probadita del ecosistema global de las plataformas de aprendizaje en todos los niveles educativos de nuestra existencia, de toda la vida, como herramienta. Oye, quiero algo para las empresas, quiero algo para kinder, quiero algo para creatividad, quiero algo, cualquiera que abran les va a dejar ver, porque además es una curación abierta de lo mejor que hay en educación y de las oportunidades que implica la tecnología educativa. Ese es otro tema, pero no quería dejar que pasaran por aquí y vieran las oportunidades educativas. Vámonos con el cierre. Desarrollar una mentalidad de futuro, creo que sobra decirlo. El futuro es hoy. Nuestro presente es una cultura digital con múltiples oportunidades que podemos poner al alcance de nuestros hijos. 2, papás, mamás, lo que nuestros hijos vean que nosotros hacemos es su primera escuela. ¿Sí? Si nosotros
no tenemos balance en nuestra propia vida digital. Si te está hablando tu hijo y tú prefieres chatear, y nos pasa a todos, y puede ser porque estás ocupado con el trabajo, ¿sí? Pero si ven que nuestro mundo y nuestra relación es mediando una pantalla en lugar de la comunicación directa, ellos harán lo mismo a la vuelta de los años. Es muy importante que el balance digital comience con nuestras propias vidas. El acompañamiento de calidad, el estar cerca, el estar enterados, qué ven, qué oyen, qué les gusta, es donde hay confianza, hay mayor facilidad para que haya comunicación. Eso es una cuestión importante. A veces los perdemos y se pierden en su conexión con sus grupos sociales y sus redes sociales y se encierran en su propio mundo y de repente no puedes sacarle al chavo de una relación a través de las pantallas y ni siquiera sabemos con quién, porque se rompe el vínculo de confianza cuando no podemos dialogar sobre sus intereses y qué les gusta, qué ven, qué hacen. Claro, la adolescencia es la etapa más dura, ya no por la tecnología, porque en sí misma suelen retraerse y generar sus vínculos hacia otros, con otras personas, ¿no? ¿Qué mayor importancia estar ahí presentes? Al menos saber, al menos aquí, pues tener el interés de qué te gusta jugar, me gusta X videojuego. Ok, ese videojuego, ¿qué tiene detrás? Aprendizaje, violencia, ¿qué? ¿No? O sea, son muchos factores que ya no puedo profundizar, pero por un lado, no romper esos vínculos de confianza y dos, la parte de seguridad digital no se arregla con controles parentales ni minando el acceso. Es como llegar y querer apagarles la tele. Bueno, apagan la tele, se va a ir a ver la tele con el vecino. En pandemia no, pero esto es lo mismo. Ponle controles parentales, los va a hackear en cuanto pueda. La seguridad de la confianza, el desarrollo y los candados que quiera poner libremente tienen que estar en su corazón y en su mente. El acceso a contenidos valiosos o perjudiciales tiene que partir de él, que forje su capacidad crítica y un verdadero anhelo de consumir lo valioso. Poner controles parentales y candados de verdad en cuanto puedan, se saltan la verdad. 3, flexibilidad. Esto lo pongo muy en particular porque muchos papás luego me preguntan, ha habido situaciones, y aquí conecto con la escuela, absurdas, que obligan a los niños a ponerse uniforme y sentarse para tomar la clase 8 horas frente a una pantalla. No hay cosa más absurda en el universo, ¿sí? Si estás fomentando realmente aprendizaje y gusto, porque se claven con lo que, déjalos que estén con límites, ya se entiende, no quiero ser aquí la mamá loca, rompe límites, geek, no. Pero si es más importante su interés y su aprendizaje en un momento y está acostado y agarró el peluche y se sentó sobre una pelota, déjenlos. Vale más su conexión con los contenidos valiosos y su enganche con contenidos valiosos a formalidades externas que les limitan en este y en todos los entornos. 4, comprender lo que les gusta y reforzar su interés. Este es un ejemplo de un influencer que enseña música, Summer Soundtrack, y entonces él descompone la música, todo tipo de música, pop, rock, todo lo que hay, ahí los tiene clavados, picados. ¿Por qué importa esto? O sea, ¿cuál es su influencer? ¿A quién siguen en internet? ¿Por qué les gusta ese videojuego? Tal. Y una vez que entiendas, reforzar el interés, sobre todo obviamente de los programas que puedan ser o llegar a ser con alcance educativo, pero estar cerca en ese sentido. Esta sí es una tarea que implica un poco más de nuestra parte. Implica si desde chiquitos tú puedes seleccionar y ayudarlos a ordenar apps y contenidos y programas y simuladores digitales que les permitan ir aprendiendo, velos enseñando a clasificar un poco por ciencias, velos enseñando a que las apps vayan gradualmente llevándolos a un enamoramiento al aprendizaje significativos y personalizados. Y aquí quiero hacer el énfasis en personalizados. Cada niño necesita cosas distintas y además, en particular, niños y niñas con necesidades diferentes, también hay muchísimos recursos que se pueden adaptar y que les van a hacer más fácil el camino. Y a cada una de estas pantallas tendría que ser distinta por cada uno de nuestros hijos, ¿sí? En la misma tablet, si quieren, la misma, pero por cada uno. Porque a uno le va a gustar más cocinar y todas sus apps pueden ser de cocinar. Y a otro le van a gustar la ingeniería, y a otro el coding, y a otro le van a gustar los idiomas, y a otro le van a gustar el cine o las humanidades. Ir poco a poco activamente ayudándoles a buscar bases
que tengan muchísimo el recurso lúdico, que sean entretenidas y divertidas. Eso es como una clave que sirve mucho. ¿Qué enseñanzas hay que cuidar especialmente? La identidad y reputación digital, que entiendan qué es la huella digital. Cualquier cosa que uno hace, dice o publica en Internet no se borra nunca, nunca jamás. Y el hecho de que ellos vayan dejando su personalidad detenida en un tiempo va a tener consecuencias futuras que no nos podemos ni imaginar. Ustedes, ya no puedo extenderme, imagínense las inteligencias artificiales que se van a convertir en los nuevos sistemas de reclutamiento, captando los mensajes de fraude en un examen de sus hijos cuando tenían 10 años. Oye, es que eso pasó hace 40, no importa, tu hijo hacía fraude. En fin, no puedo poner casos reales ahorita, no puse uno muy general, pero esto es muy importante. Cada uno de nosotros, lo que publica en Internet, y también va para nosotros, nunca publiquen nada de lo que se puedan arrepentir. Las palabras se las lleva el viento, la huella digital nada. Llegar a ser creador, y menos si están grabadas, como aquí, llegar a ser creadores de tecnología, no consumidores. No es, cómprame el juego, pásame esto, déjame ver. No, no, o sea, tú créalo, tú genéralo, puedes generar tu programa, puedes generar tu juego, puedes generar tu robot, puedes generar tu invernadero, puedes generar tú. Te doy las herramientas con una mentalidad en la que tienen que ser los constructores de su propia realidad. Esto es lo más importante, creo que esta sí enmárquenla, ¿sí? Otra vez el tema, ¿cuánto tiempo de pantalla? Nunca me falla esa pregunta. Una, ¿pueden llevar celular a la escuela? O sea, esa es una. Y la otra es, ¿cuánto tiempo de pantalla? No es cuánto tiempo, no son las 2 horas de la American Psychology, no son las 2 horas. ¿Quién es tu hijo? ¿Qué le interesa? ¿Cuánto sabe? Y hacer de ese tiempo de pantalla tiempo de calidad. Si mi tiempo de pantalla con ellos es que nos riamos juntos de un programa, hagámoslo. Si el tiempo valioso de pantalla es en el que está aprendiendo música o su pasión o aprendiendo a hacer pasteles, porque en la pandemia no había pastelería abierta y entonces bajó de YouTube la receta, ese es el tiempo valioso y déjalo. Personalizar, adaptar a la necesidad de cada una de nuestras hijas e hijos. Ahora, sobre entornos físicos, que no tienen necesariamente que ser caros, ¿sí? Pero sí plagados de material, desde cartón, focos, artefactos, aparatos viejos que puedan desarmar para darles opciones de juego, de creatividad y de experimentación. Un entorno rico en materiales y en herramientas los hace que metan las manos y generen unos mundos de los que nosotros ni siquiera nos podíamos imaginar. Y este último es muy interesante y muy importante. Queremos competencias críticas, queremos generar gente que se interese por los problemas más acuciantes de la humanidad y cómo darles respuesta, solución. Tenemos que dedicarles espacios y tiempos, por un lado, de contacto con la naturaleza. O sea, de verdad ahora sí es alejarnos, salirnos de ese mundo de la infosfera mediado por pantallas que te alteran incluso la percepción del sonido y de todo, para un verdadero vuelta a la naturaleza y a la valoración de lo que implica. Y por otro lado, espacios de reflexión, de silencio, de cuestionamiento profundo, que rompa con adicciones y que te lleve a generar procesos de pensamiento muchísimo más profundos y desconectados de la inmediatez de las pantallas. Y bueno, no queda más que darle las gracias, perdón, me como siempre el tiempo, deseando de verdad que para todas sus familias, algunas de estas primeras imágenes y conexiones con lo que implica la verdadera cultura digital, les abra una nueva visión del tipo de sociedad que podemos conformar a futuro. Muchísimas gracias. Bueno, recomendaciones de lectura 2. Es el libro de Sonia Livingstone, que estos dos, es una verdadera maravilla. Este libro es un estudio que el contexto es inglés, sin embargo, por inglés también es multicultural. De una de las principales expertas son dos, Sonia Livingstone y Alicia Bloom, pero Sonia Livingstone lleva años haciendo los mejores estudios a nivel mundial de cómo impacta la tecnología en niños y jóvenes. Y es una de las principales promotoras de los derechos digitales de los niños hoy. Y además aquí les puede dar tips de descubrir qué tipo de familia es su familia
y sobre todo cómo ser los mejores papás para esos futuros digitales. Y este es ya si son así como muy clavados de qué es el pensamiento computacional y tratar de entender el mundo desde la visión de una computadora. Es un ingeniero, un inventor muy divertido. Y bueno, el tiempo para las preguntas, perdón. Y pues muchísimas gracias a todos. Gracias, Lupita. No, muchas gracias a ti, Claudia. La verdad ha sido interesantísima tu charla. Nos has dado como muchísimos elementos eh, para seguir analizando toda esta situación y reconocer por dónde tendría que ir la educación en nuestro país y cuál sería la función como padres en relación a esta preparación de nuestros hijos, de nuestros nietos para el futuro. Quiero comentarte que has tenido una participación enorme que se recibió con mucho entusiasmo tu conferencia. Hemos recibido muchos saludos, agradecimientos por haber organizado esta charla y hay muchas preguntas. Entonces, creo que te las voy a comentar nada más para que veas por dónde va el interés de nuestros usuarios y pues, tendríamos que invitarte otras varias veces, Claudia, para que pudiéramos dar respuesta a todos. Entonces, tuvimos muchísimos saludos del Estado de México, de Zacazonapan, de Amecameca, de Netzahualcoyot, etcétera, y de otros estados de la República. Pero, por ejemplo, Mariana Espinosa López nos pregunta, neuronalmente, ¿cómo funciona la realidad aumentada? Que creo que esto necesitarías como también varias sesiones para explicárnoslo. También nos dice, ¿sugiere alguna estrategia concreta de cómo llevar lo aprendido al aula? Y bueno, yo creo que diste varias. Yo me enfatizaría, por ejemplo, la de aprender a aprender, ¿no? O sea, este énfasis en lo metodológico más que en los contenidos, ¿no? Dejemos ya a un lado los contenidos y hagamos énfasis en todos los aspectos metodológicos. Nos dicen también, bueno, una maestra decía, bueno, y entonces, ¿cómo apoyar a los hijos? Creo que nos diste muchos tips. Quiero comentarles también que esta sesión va a quedar grabada y vamos a buscar la forma de subirla a nuestra página para que la puedan seguir consultando. Evelina Ríos Guadarrama nos pregunta, ¿esto es una realidad o comenta? Esto es una realidad hoy en día, pero al menos en el contexto sociocultural de la mayoría de los estudiantes del país, solo pocos acceden a ello. ¿Cómo acercar a esa mayoría a dichas tecnologías? Creo que sí, esta es una pregunta importantísima y que siempre sale, ¿no? ¿Y qué pasa con aquellos que todavía no tenemos acceso a la tecnología? Otro dice, ¿será necesario? Adrián Isávila en Aprende MX comenta, ¿será necesario replantear la forma en que se dan las clases? Y ahorita esta contingencia implicó muchos cambios, no me imagino cómo será cuando esta tecnología llegue al salón de clases. Lucía Samarripa también comenta, interesante charla y muy cierto, tenemos que adaptarnos a este cambio, tanto profesores como docentes, para poder transmitir a nuestros niños esta transformación tecnológica y digital. Laurimar Méndez nos dice, ¿puede brindarme hacia el tema de políticas públicas educativas respecto a este tema de la educación durante y después de pandemia, en el aspecto de estas competencias digitales, tanto para nuestros alumnos como para docentes? Hay muchos comentarios de muy interesante. Y Angélica Nandayapa Rizo nos dice, soy mamá de una niña de 7 y otro de 10 y me gusta impulsarlos a aprender de una manera divertida y sin miedos, hacerles ver que pueden hacerlo. A mi niña les gusta los idiomas y a mi niño la robótica. Tienen confianza de decirme qué les gusta y ver la manera ahora de tener clases virtuales. Te comento también que hubo un comentario en el que alguien decía, yo quiero estudiar robótica como tú, ¿no? Entonces, uno de los aspectos con los que a mí creo que necesitaríamos profundizar más, o al menos a mí me gustaría profundizar más para que esto se traduzca en esta alfabetización digital que tú mencionabas, porque cuando hablamos de alfabetización digital,
pareciera que así como fuimos aprendiéndonos las letras del alfabeto y las palabras, y después hicimos oraciones y demás, hoy tenemos que aprendernos como ese paso a paso de la tecnología. Y creo que en este sentido hemos cometido muchos errores, porque ya tú nos decías que el futuro de las tecnologías va a ser casi una extensión de nuestros propios sentidos, ¿no? De mi vista, del tacto, de la voz, etcétera. Y entonces, en este caso, creo que está lejos de esta situación la necesidad de aprender, menos de memorizar códigos, funciones y demás, ¿no? Porque el futuro de las tecnologías cada vez va a ser más intuitiva, mucho más sencilla. Y en ese caso me gusta mucho lo que tú dices sobre la inteligencia digital, ¿no? Y creo que hacia allá tendrían que ir esta formación que no tiene que ver con un aprendizaje secuencial, de paso a paso, de códigos informáticos, de cosas así, sino cómo generar esta inteligencia artificial y esta inteligencia digital, ¿no? Que nos meta como con la naturalidad que todos los niños entran a cualquier tecnología, a ensayar, a picar, a explorar, etcétera, ¿no? Sí, pues bueno, primero gracias a todos, absolutamente a todos por sus participaciones, por los comentarios de también cómo lo han podido vivir, también por esos miedos que tenemos, o sea, decir, y porque es el reconocimiento de esas brechas donde efectivamente, por eso hice énfasis, tenemos que partir de que falte ese acceso a esa conectividad y esos principios básicos, ¿no? O sea, pero por otro lado, saber que hay muchos recursos que primero no tienes necesariamente que estar conectado. Hay un sitio que si pueden consultar, les puede dar tips que se llama CS Unplugged. CS Unplugged quiere decir Computer Science Unplugged. Computer Science es ciencias computacionales desconectadas, donde es una colaboración incluso en varios idiomas y que se ha hecho a lo largo de varios años, donde precisamente le dan estas bases de pensamiento computacional a los chavos sin la necesidad de un mundo digital, sin que estén conectados, sin computadora. Por eso yo hablaba de pensamiento computacional, primera parte, Lupita, que es ese saber hacer análisis, abstracciones, conexiones, establecer parámetros y sobre todo pensamiento lógico para hacer algoritmos, esos caminitos de resolución de problemas parten, como bien lo dices, de ese aprender a aprender. O sea, en realidad ¿cuál es la lógica que hay detrás de nuestro pensamiento para poder establecer estos caminos que las computadoras, digamos, o sea, la programación finalmente la inventaron los seres humanos, ¿no? A veces se nos olvida y pensamos que vienen máquinas más inteligentes. No, o sea, finalmente la inteligencia artificial se basa, o su modelo son redes neuronales, y también el prof que preguntaba realidad aumentada, luego hay que ver que la realidad aumentada es dar información extra, ¿no? Y la realidad virtual es sumergirte en esos mundos, ¿no? Regreso. Este pensamiento computacional es una forma de procesar la información y de pensar y de establecer esos caminos, que no tiene sentido, como bien dices, Lupita, si no es en un marco de juego, de experimentación, o sea, que esté lleno de sentido para el niño. ¿Cuándo tiene sentido algo para un niño? El juego es porque el mismo juego desarrolla pasión al momento de estarse viviendo. El juego tiene reglas, si se dan cuenta, siempre hay alguna regla y siempre hay un objetivo. Pero los niños se vuelven locos de felicidad jugándolo, es decir, en la acción. El juego no se piensa, el juego el juego se vive y el juego además se comparte. O sea, los juegos entre más participación y colaboración, más, y así es la vida. O sea, la misma vida es que a nosotros ya se nos olvidó como adultos muchas veces lo felices que éramos. O sea, y éramos felices jugando, porque era justo un mundo de experimentación, de compartir, de seguir reglas, pero luego de inventar otras y de alargar el tiempo, ¿no? Eso es bien importante. Y acordémonos, o sea, te puedes divertir tanto con una pelota y todo el mundo que uno genera en su fantasía, como también con materiales que lo típico, ¿no? O sea, ahorita, ¿cuál es la materia prima más importante que tenemos para fomentar fuera y dentro del aula, para la maestra que preguntaba en el aula? La mayor parte de la gente ha consumido cartón, porque las cosas te llegan en cartón en la pandemia. Tu cartón lo puedes convertir
en una máscara, en una máquina simple, en una escenografía, en ropa, en máquinas más complicadas. Si tienes oportunidad de ponerle 2 motores, ya lo convertiste en un cochecito, en un reguilete. O sea, es decir, la creatividad, que es la base de lo que tiene que estar detrás del aprendizaje, la curiosidad y la creatividad. Quitémosle lo que bien dices, Lupita, rompamos con el currículum. A ver, perdón, ¿qué ha sido lo más importante que han tenido que aprender los niños, las niñas en la pandemia? ¿A repetir contenidos para pasar un examen? Esta pregunta no la voy a contestar. O sea, primero es... Oh, la segunda, como papás, como maestros, tres preguntas. ¿Qué esperanzas, qué miedos y qué visión tienes sobre el futuro de tus hijos, sobre el futuro de tus alumnos? Dependiendo de eso, va a ser tu forma de abrirles camino. Sería como mi cierre. Perdón si ya me comí más tiempo otra vez. Bien, pues se los dejamos de tarea, estas 3 preguntas que nos plantea Clau. Y bueno, Claudia, pues solo agradecerte nuevamente. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y por enriquecernos con todas tus opiniones, con tus estudios, con tus reflexiones. Y a todos los que nos siguieron, muchas gracias. Y pues les seguiremos haciendo llegar invitaciones. Estén con nosotros, que nosotros siempre estaremos con ustedes tratando de llevarles contenidos que sirvan para mejorar nuestra práctica docente, para mejorar nuestra función como padres y madres de familia. Y pues muchas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias, Lupita.